Muy, pero muy bienvenidos a este nuevo encuentro de la Iglesia Jesús 100% Vida online. Bueno, nos encantaría, por supuesto, estar en nuestro templo adorando al Señor, compartiendo palabra, orando unos por otros. No lo podemos hacer, pero sí podemos seguir funcionando como iglesia y cumpliendo nuestra misión como iglesia. Quiero mandar un abrazo muy grande, un cariño muy grande a todos aquellos que nos están siguiendo en distintos puntos de este planeta, porque tenemos familias y hermanos que nos siguen y están en estos momentos a través de una pantalla de PC o de tablet o de celular, allí en Uruguay, en Chile, en Brasil, queridos amigos, en Paraguay. También tenemos mucha gente amiga en los Estados Unidos, le mandamos un saludo muy grande y especialmente a nuestra querida iglesia Jesús 100% Vida, que está allí en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, en España, donde está el pastor Daniel, su esposa Miriam, su familia, los líderes. Seguimos orando, intercediendo para que el Señor les fortalezca y que puedan seguir cumpliendo la misión con tanto esfuerzo y sacrificio que están llevando adelante. ¿Saben? Es muy interesante porque a pesar de la crisis que se está viviendo en el mundo, Dios está utilizando este momento para que como nunca antes el mensaje de la palabra de Dios sea transmitido a todo el mundo, a través de internet, de las redes sociales. Como nunca antes yo he visto cantidad de predicadores, pastores, hermanos y hermanas anunciando el Evangelio de Jesucristo en este tiempo. Por eso, qué importante es que podamos utilizar todos los medios posibles para que la palabra de Dios, como dice la Biblia, corra y muchos corazones sean tocados por el poder del Evangelio de Jesucristo. Tengo un anuncio muy importante para hacerles y quiero que presten mucha atención. Para todas aquellas familias, hermanos, hermanas de la iglesia Jesús 100% Vida, nosotros queremos seguir funcionando como iglesia y ayudando en las necesidades extremas que puedan estar atravesando. Si hay alguna familia, algún hermano, alguna hermana de nuestra congregación que está con problemas de no obtener alimento en su casa por distintos motivos, no puede salir, simplemente no tiene el dinero porque no ha podido cobrar, quiero que por favor usted nos avise y que a través de los teléfonos de la iglesia, el WhatsApp de la iglesia, nos dé esa información, porque como iglesia queremos ayudarle a acercarle una canasta básica para que usted no padezca necesidad. Para eso está la familia de la fe, la familia de Dios, la familia de la iglesia Jesús 100% Vida. También quiero felicitar a los jóvenes. En el día de ayer sábado tuvieron un culto precioso por Instagram, donde siguen anunciando las verdades del Evangelio de Jesucristo, donde siguen adorando al Señor. Los felicito a todos los jóvenes por el trabajo que están haciendo. Y permítame hacer también un anuncio muy, pero muy importante. Esta semana comenzamos Semana Santa y como iglesia, a través de internet, a través de los medios de las redes sociales, vamos a estar anunciando la palabra de Dios de la siguiente manera. Escuchen muy bien. El día miércoles a las 19 horas, vamos a tener un culto de milagros, es decir, un culto de oración, donde voy a estar compartiendo una palabra, un devocional de parte de Dios que aumente nuestra fe, que fortalezca nuestra vida. El día jueves santo, vamos a enviar a través de los medios de comunicación que tenemos como iglesia una película para que usted pueda disfrutar con su familia. Una película cristiana de fortaleza que usted puede reenviar también a sus amistades, a sus familiares y de esa manera ser bendecidos con una película. El día viernes y el día sábado también a las 19 horas habrá dos mensajes poderosos de la palabra de Dios vía online y el día domingo, por supuesto, culto de resurrección. Vamos a estar a las 19 horas también todos juntos. Cada actividad, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, serán a las 19 horas. Por lo tanto, prepárese para tener una Semana Santa poderosa, gloriosa en el Señor. Prepare su corazón, prepare su vida para que Dios pueda estar obrando en medio de su familia. Y en el día de hoy, si usted me permite, yo tengo una palabra de parte de Dios que he titulado En el ojo de la tormenta. Abra la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Voy a leerles una historia muy interesante que yo creo que tiene algunas enseñanzas fundamentales para nuestra vida. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Voy a leerles a partir del versículo 35
en adelante. Dice así la palabra de Dios. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, habla de Jesús por supuesto, ¿no? Crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta comunicación que podemos tener con tu pueblo y gracias por tu palabra, porque de ella emana bendición para nuestra vida. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nuestra fe pueda aumentar a través de esta historia. Obra en cada vida conforme a cada necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Usted sabe que la vida cristiana a veces puede ser representada con la figura de una barca que está navegando en un mar muy peligroso, que sería la vida, nuestra vida. Y esta historia, mi querido, acontece en el mar de Galilea, un día tormentoso, porque el mar de Galilea es conocido por sus tempestades muy fuertes, inesperadas, sorpresivas. Y yo creo que de esta historia que acabamos de leer, si usted prestó atención, podemos extraer algunas enseñanzas muy importantes cuando nos toca atravesar por el ojo de una tormenta. Y cuando hablamos del ojo de una tormenta estamos hablando de ese problema que está en su máxima expresión. Esa situación familiar que parece que se está desmoronando, esa situación dura y difícil, sentimental, ese problema en el trabajo, en la economía. Es decir, momentos donde la tormenta parece que se va a llevar todo por delante. Aquello que usted y yo construimos con tanto esfuerzo, con tanto tiempo, con tanta dedicación, de golpe una tormenta quiere arrasar con esa área de nuestra vida y dejarnos prácticamente destruidos o destrozados. Eso es estar en el ojo de la tormenta. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Porque esta barca donde estaba Jesús y sus discípulos estaban en el ojo de la tormenta. ¿Qué podemos aprender para capitalizar en esta hora cuando estemos atravesando momentos duros y momentos difíciles? Yo quiero dejar algunas enseñanzas muy prácticas y muy claras en esta hora y quiero que preste atención. Lo primero que yo aprendo aquí, la primera enseñanza que este episodio histórico me deja es que las tormentas en la vida a veces vienen aunque estemos en el camino de la obediencia, aunque estemos haciendo las cosas bien. Fíjese, este viaje fue ordenado por Jesús, quien sabe todo, quien sabe lo que va a acontecer también. Él ordenó que pasemos al otro lado. Y sus discípulos obedecieron, no fueron rebeldes a la orden del Señor Jesucristo. Por lo tanto, estamos en un ambiente donde hay una tormenta feroz, pero en un clima de obediencia. Esto hace un poco más difícil la situación para comprender. ¿Por qué? Porque uno dice, si uno está atravesando una tormenta a causa de la desobediencia, bueno, es esperable, ¿verdad? Uno desobedece a Dios y de pronto esa desobediencia acarrió consecuencias. Y las consecuencias son una tormenta en nuestra vida que muchas veces nos perjudica. Sería mucho más entendible. Y peor todavía es entender esta situación y es más inexplicable cuando vemos la descripción que hace Marcos en el versículo 37. Fíjese lo que dice. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. No era una tormenta común, no era una tormenta simple, era una tormenta furiosa que intentaba despedazar la barca. Y esto me hace acordar, pero ¿cómo es esto? Estoy obedeciendo al Señor y tengo este problema con este nivel de gravedad. Mi querido, la primera enseñanza es que obedecer a Dios, y es muy bueno que lo hagamos y debemos hacerlo, pero no nos hace inmunes
a las tormentas en la vida, a los problemas en la vida, a las aflicciones en la vida. Alguno me dirá, pastor, pero yo estoy obedeciendo a Dios en todo lo que sé, pero tengo grandes problemas. Sí, es verdad, y esto puede acontecer. Satanás es cuando más quiere intentar detenerle a usted. Si no miremos el ejemplo del gran apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre obediente a Dios. Llegó a decir, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Pero cuando uno lee en 2 Corintios capítulo 11, las tormentas que atravesó Pablo, es tremendo. Permítame hacer simplemente una descripción, el recuento de sus tormentas. Él dice en 2 Corintios capítulo 11, dice, he sido encarcelado más veces, he recibido azotes más severos, 5 veces recibí de los judíos 39 azotes, 3 veces me golpearon con vara, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué, pasé un día y una noche como náufrago en el mar, tuve peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío, desnudez, he estado en peligro de muerte repetidas veces. ¡Wow! Dios nos libre de un currículum así. Ahora, un hombre obediente a Dios, el gran apóstol Pablo, atravesó terribles tormentas en su vida. ¿Por qué? Porque el obedecer a Dios no nos hace inmunes a atravesar problemas en esta vida. La historia de los grandes hombres y mujeres de fe que nos demuestran que a pesar de ser obedientes al Señor y siervos del Señor, muchas veces sufrieron tormentas en su vida. Lo primero que tenemos que comprender, mi querido, es que a veces, aunque estemos obedeciendo a Dios, podemos estar en el ojo de la tormenta. La segunda gran enseñanza que yo aprendo de esta historia es que en las tormentas de la vida muchas veces tenemos la sensación de que a Jesús no le importa. Fíjese lo que dice aquí en el versículo 38, mientras se desató esa gran tormenta, ¿verdad? Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Fíjese este grito de desesperación y hasta yo diría este reclamo de parte de los discípulos a Jesús. Tienen la sensación de que Jesús está siendo indiferente al grave problema que están teniendo. Mientras ellos parecen que van a ahogarse, el Señor está durmiendo. Qué terrible sensación. Me hace recordar también la historia de ese siervo de Dios, Gedeón, que Dios lo levantó a Gedeón para librar a su pueblo de la opresión de los madianitas, porque los madianitas, por ejemplo, robaban, saqueaban las cosechas, mataban el ganado del pueblo de Dios, y de pronto Dios levanta a un hombre como Gedeón para defenderlos de eso. Y fíjese lo que Gedeón le dice a Dios. Preste atención, dice, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Fíjese, un tremendo hombre de Dios, Gedeón, de pronto le hace un reclamo al Señor, como diciendo, ¿dónde está el Dios que nos contaron nuestros padres? Porque en realidad lo que yo veo, que el Señor nos ha desamparado, que se ha olvidado de nosotros. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pensado que al Señor no le importa la situación que estamos atravesando, el problema que estamos teniendo? ¿Cuántas veces hemos estado en el ojo de la tormenta familiar que parece que se está desmoronando, o en el ojo de la tormenta de la enfermedad que se va agravando más, en el ojo de la tormenta laboral, económica, que parece que no llegamos a fin de mes o nos vamos a quedar sin trabajo, y nos da la sensación de que Dios está ocupado en otras cosas más importantes y que se ha olvidado y que no se da cuenta de nuestro problema, que nos ha abandonado? Como le dijeron los discípulos a Jesús, Señor, nos has desamparado, ¿no te importa que nosotros nos estamos ahogando? Yo quiero decirte, mi querido, que el Señor Jesús siempre está atento
a cada situación de sus hijos. Sus ojos están atentos a nuestra vida, sus oídos están atentos a nuestro clamor. Aunque tengamos la sensación que Dios no está ocupado y que Dios no le interesa la situación difícil que estamos atravesando, el ojo de la tormenta que nos está angustiando. La tercera enseñanza que yo veo de este capítulo, de esta historia, es que las tormentas en la vida nos revelan quiénes son nuestros verdaderos enemigos. Fíjese el versículo 39 y 40 lo que leímos. Él se levantó, hablando de Jesús, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, le dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Qué interesante lo que acabamos de leer. El problema no era la tormenta. El problema más grave de los discípulos no eran las olas que parecía que estaban por destruirse barca y ellos iban a hundirse y ahogarse. El verdadero problema, Jesús se los está señalando, era el miedo que ellos tenían y la falta de fe. ¿Sabe, mi querido? Tormenta vamos a atravesar siempre en nuestra vida. Tormenta vamos a tener constantemente porque en el mundo tendremos aflicción. En el mundo vamos a tener problemas, dificultades, situaciones complejas, difíciles. Pero lo que debilita, lo que limita nuestra victoria y nuestra vida es el miedo, es el temor y también la falta de fe. Porque el temor te paraliza, el temor no te permite avanzar en la vida, el temor no te permite desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto, desarrollar la fortaleza, la sabiduría que Dios te ha dado para vencer los conflictos y los problemas que la vida te presenta. El temor te estanca, te esclaviza. Y cuando uno tiene temor es porque no ha comprendido la dimensión del amor de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el verdadero amor de Dios echa fuera el temor. Por lo tanto, el primer problema que tenían los discípulos, y usted y yo cuando pasamos por el ojo de una tormenta, es el miedo, es el temor que nos esclaviza. Pero el amor de Dios es tan grande que no permite que el temor se anide en su corazón. Pero el segundo problema era la falta de fe, le dice el Señor. Y la falta de fe te desconcierta, te produce inseguridad. Porque hay promesa de parte de Dios. Jesús les dijo: pasemos al otro lado, crucemos al otro lado. Eso se iba a cumplir, era algo que Jesús ya había establecido. Pero en medio del trajinar, del andar hacia el otro lado, se desata una tormenta y la falta de fe hace que los discípulos realmente tengan pánico y crean que no van a llegar al cumplimiento de la promesa que Jesús les dio. Mi querido, la falta de fe es cuando nos hace debilitar, porque empezamos a titubear, a dudar si creer o no en la promesa de Dios. Y ¿saben? Para cada situación de nuestra vida, para cada tormenta de nuestra vida, hay promesa de parte del Señor. Hay promesa de parte del Señor. Hay promesa de parte de Dios cuando tu familia se está desmoronando, porque Dios ha prometido bendecir tu familia. Hay promesa de parte de Dios cuando estás atravesando arena movediza, situaciones complicadas en tu economía, pero Dios dice: no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Hay promesas de parte de Dios cuando estás en una lucha profunda y parece que te está pisoteando el enemigo y la situación te está superando, pero Jesús dijo: yo te he hecho más que vencedor frente a cualquier circunstancia de la vida. Hay promesa de parte de Dios. Por lo tanto, el verdadero problema cuando estamos atravesando el ojo de una tormenta no es el problema en sí, la situación en sí, sino nuestro temor, nuestro miedo y la falta de fe. Más allá de lo que te toque vivir, cuando estás en el ojo de la tormenta, seguí creyendo incondicionalmente en lo que Dios te ha prometido, porque Dios no es hombre para mentir, porque lo que Él promete es en el sí y en el amén. La cuarta enseñanza que yo tengo de esta historia que quiero compartirte es que las tormentas en la vida siempre nos llevan a los pies de Jesucristo. Fíjense, eran marineros experimentados, muchos de ellos. Sabían hacer frente a las tormentas, tenían recursos, tenían conocimiento, pero nada era suficiente. Tuvieron que ir a despertar a Jesús. Tuvieron que ir a los pies de Jesús para la solución del problema. ¿Sabes, mi querido? Tarde o temprano, querramos o no, nos interese o no, vamos a tener que ir a los pies de Jesús cuando la situación nos supera.
cuando el problema se ha hecho grave, cuando la circunstancia es una carga tan pesada que no lo podemos llevar adelante. Tendremos que ir a los pies de Jesús. ¿Saben? Hay un dicho que dice, en la trinchera no hay ateos. Y eso es verdad, en la trinchera no hay ateos. Cuando atravesamos momentos duros, peligramos nuestra vida, cuando la situación se pone grave, aún el más ateo va a los pies de Jesús. Aún aquel que es autosuficiente, que cree que no necesita de Jesús, que tiene la vida hecha, cuando los cimientos de su vida se empiezan a mover y se empieza a desmoronar su vida, su casa, su familia, su economía, va a los pies de Jesús. Los discípulos fueron a los pies de Jesús en los momentos más difíciles de su vida. ¿Se acuerdan la historia de Jairo? Ese principal de la sinagoga, que estaba atravesando una tormenta terrible. ¿Cuál era? Su hija, su única hija, estaba enferma, estaba agonizando. Y cuando ya no le sirvió más ser un enemigo de Jesucristo, cuando ya no le sirvió más ser una persona buena, él era el principal de la sinagoga, tenía mucho conocimiento de los pergaminos y los escritos bíblicos, era una persona ejemplar. Cuando ya no sirvió absolutamente nada de todo eso, que son cosas buenas, tuvo que ir a los pies de Jesús y pedir que Jesús fuera a su casa a sanar a su hija. Jairo, aunque él pensó que tenía todo, en los peores momentos necesitó a Jesús. ¿Saben? Tengo una persona conocida hace muchos años atrás, cuando él era una persona muy joven. Él se dedicaba a ser intermediario y pasaba información de la guerrilla entre Argentina y Chile, entre Chile y Argentina. De pronto, él ganaba mucho dinero, ganaba en dólares en ese tiempo. Su mamá, una fiel cristiana, una mujer de Dios que lloraba por su hijo, oraba por su hijo y le decía a su hijo, por favor, le decía, no quiero que hagas más el trabajo porque te van a matar. Él tenía una pequeña pastilla que si llegaban a atraparlo en la frontera, él tenía que tomar esa pastilla e instantáneamente moría. Por lo tanto, una situación muy peligrosa. En una oportunidad él me contó que su mamá estaba de rodillas delante de él suplicándole que fuera a los pies de Dios, que Dios lo amaba, que Dios quería lo mejor para su vida, para no correr más peligro. Dice, Rubén, yo puse la mano en el bolsillo, saqué un puñado de dólares, lo tiré así a los pies de ella y le dije, este es mi verdadero Dios. Pero esa mujer no dejó de orar y clamar por su hijo. Un día lo paran en la frontera, lo atrapan en la frontera y él no dijo absolutamente nada, no delató a nadie, pero tanto de la guerrilla de Chile como las autoridades de la guerrilla de Argentina en ese tiempo se enteraron que había sido detenido y si no lo detuvieron es porque él habló seguramente, pensaron ellos. Él se dio cuenta de esa situación.